No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Congelar o no congelar, he ahí el problema. Esto es entre lo que se debate Benjamin Netanyahu después de las peticiones de los Estados Unidos. Se lo contamos. También les vamos a hablar de la absorción de 8.000 etíopes, que está a punto de ya de tener lugar, y además nos acercaremos a la Shomer HaTzair de Santiago de Chile, que ha sido víctima de unas pintadas antisemitas, para terminar hablándoles de una noticia que tiene que ver con el derecho de los médicos a no atender a un paciente. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, pues cuéntame, ¿qué pasa con lo de congelar? El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentó a su gabinete un plan para detener la construcción de asentamientos en Cisjordania por 90 días, tiempo en el que Estados Unidos pretende reactivar las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos a cambio de incentivos diplomáticos y de seguridad. La propuesta de Estados Unidos, que fue presentada a Netanyahu la semana pasada por la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, tiene como objetivo reactivar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos en punto muerto desde el 26 de septiembre pasado, cuando terminó el congelamiento anterior de 10 meses. A cambio de la nueva moratoria, Washington se compromete a no buscar más extensiones, a proporcionar ayuda militar avanzada y el veto de cualquier propuesta contraria a los intereses de Israel en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Netanyahu dijo que cualquier propuesta de las necesidades de seguridad de Israel será encarada en lo inmediato y en relación con las amenazas que se enfrentan. También aclaró que cualquier moratoria en los asentamientos no se iba a aplicar a las áreas situadas alrededor de Jerusalén Este, cosa que los palestinos no aceptarían para nada, porque ellos lo que quieren, así lo explicó el portavoz del presidente palestino, que la nueva suspensión en la construcción debe ser global y debe incluir a Jerusalén Oriental. Así que, como ven, parece como si se estuvieran pedaleando en el vacío con todo esto. Y seguimos. Les hablamos ahora de una decisión que tiene mucho que ver de cara a la propia sociedad plural israelí. El gobierno israelí aprobó la absorción de otros 8.000 etíopes de ascendencia judía, conocidos como Falash Muras, y que se hallan en un campamento en la región de Gundar. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, explicó que no se los puede abandonar en una crisis humanitaria y reveló que el plan de acción para los 8.000 candidatos se realizará por fases, unos 600 el año que viene y el resto en 3 años a un ritmo de 200 mensuales. Sofa Landberg, ministra de Inmigración, explicó que se trata de una decisión histórica, pero hay que preocuparse de que la decisión vaya acompañada de los presupuestos necesarios para dar respuesta a todos los problemas de estos emigrantes. Como saben, en los 80 y en los 90 Israel trajo a decenas de miles de judíos etíopes y desde entonces sigue haciendo cada varios meses, pero arrastra este problema de los falasha y muchas ONGs estaban apoyándolos, pidiendo que fueran integrados y parece que esto ya es la decisión que se ha tomado. Además, la idea es cerrar el campamento una vez que se hayan absorbido a todos ellos. Son judíos, en su mayoría convertidos al cristianismo a principios del siglo XX y que son de ascendencia judía y que quieren emigrar a Israel, como lo hicieron. Muchos de ellos tienen incluso los mismos rezos de los judíos, pese a haber estado aislados del resto durante muchísimo tiempo. Han tenido también una climatización difícil por una cuestión de origen, por las diferencias sociales y culturales, pero bueno, supongo que a eso se hacía referencia la ministra de Absorción. Y seguimos, nos vamos ahora a Chile para hablar de pintadas, nada original. Pues no, Masa, nada original. 3 esvásticas fueron pintadas en las paredes de la sede del movimiento juvenil sionista Hashomer HaTzair de Santiago de Chile. Al finalizar una actividad caritativa, cerca de un centenar de miembros del grupo salieron del edificio y descubrieron dicho grafiti. Darío Teitelbaum, el coordinador de Hashomer HaTzair en Latinoamérica, afirmó que su organización presentó una denuncia ante la policía de Santiago sobre este incidente y resolvieron repintar las paredes para quitar los símbolos nazis lo antes posible.
El problema es que se han estado cometiendo varios incidentes antisemitas en China últimamente, y esto es lo que destacaba Teitelbaum, el presidente de la Federación Judía de Chile, el coordinador de Hashomer Hatzair. Lo que pasa es que hablaba con la dirigencia de la Federación Judía de Chile, se reunieron para ver cómo responder a estos ataques. Esta asociación es una asociación socialista, en Chile funciona desde los años 30 y, como en todas partes del mundo, pues han dado a Israel muchos miembros, muchas personas que han ido ahí a Israel a trabajar, a los kibbutz. Y vamos a ir terminando con una noticia. ¿Qué harían ustedes si les pasara lo que le pasó a este médico? Según informó el diario alemán Bild, en la ciudad de Paderborn, un médico abandonó a su paciente porque vio un tatuaje que representaba un águila imperial por encima de una esvástica. No operaré a su marido, soy judío, aseguró tajante el médico a la esposa del chico de 36 años que esperaba en una sala el comienzo de la operación. Acto seguido, el doctor se marchó y encargó a otro cirujano que operara a su paciente. Encargó a alguien que lo operara, no es que lo dejó encima de la mesa y se marchó. Pero bueno, la verdad es que plantea muchas dudas esto. ¿Qué haría uno si se encontrara en esa tesitura? En Alemania está prohibida cualquier demostración pública de símbolos nazis. Bueno, está prohibido ser nazi, básicamente, pero como solamente se ve por símbolos externos, pues están prohibidos los símbolos externos. Se prevé incluso hasta 3 años de reclusión si se infringe esta norma. Lo que pasa es que luego también está el juramento hipocrático de los médicos, según el cual pues tienen que curar a todos los pacientes, a pesar de lo que les inspire y independientemente de cualquier diferencia de raza, de religión, de nacionalidad, de condición social o de ideología política. Sin embargo, evidentemente, un judío que ve pues alguien que hace apología de los verdugos de los judíos, pues decidió que no lo haría y explicó que su conciencia le impidió tocar al paciente y por ese símbolo nazi. La verdad es que es interesante y es planteable. Jordi, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Mañana más. Mañana más. Yo me voy ahora. Nos vamos todos nosotros ahora con Ana a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame qué nos traes. Bien, empiezo con una conferencia en la Real Academia de la Historia titulada España y los sefarditas, influencias mutuas. Esta conferencia será impartida el día 18 de noviembre por Mario Eduardo Cohen, presidente del SIDICSEF, que conocemos muy bien aquí. Él está aquí esta semana con motivo del Congreso de los judíos sefardíes marroquíes. Es un título un poco largo, y sus diásporas. Este es el título del congreso que organiza Casa Sefarad en estos días, en el cual también participa Mario Eduardo Cohen, y con motivo de su llegada también fue invitado a la Real Academia de la Historia para dar esta conferencia el día 18 a las 7 de la tarde. Yo creo que no hay que perdérsela, porque si hay alguien que puede hablar de eso es Mario. Es él. ¿Qué más? Y sigo con una curiosidad literaria. No sé si recuerdas a Jonathan Safran Foer. Es el escritor en cuyo libro Todo está iluminado se basó una película bastante famosa. Bueno, no sé si recuerdan que él es judío y hace un viaje, creo que a Ucrania, así un poco una especie de búsqueda de raíces. Y ahora su nuevo libro se llama en inglés Tree of Codes, árbol de códigos, para traducirlo literalmente. Y lo que hace es, lo que hizo es tomar el libro que se llama Calle de Cocodrilos del escritor polaco judío Bruno Schulz, que murió en la Segunda Guerra Mundial, y simplemente cogió de ahí párrafos y frases y creó una nueva historia, como un experimento literario que surgió. O sea, él dice que este libro de Schulz es una obra maestra. Entonces, como es una obra maestra, la cambia. Exacto. Un experimento, lo quería. Para él es una especie de homenaje, así que ya. Extraño. Ya veremos. Y la polémica de hoy... Redoble de tambores. Y la polémica de hoy el rincón del rincón de la polémica nos lo trae Umberto Eco. Eso no te lo esperabas, ¿verdad?
Bueno, Umberto Eco, sobre todo conocido por el nombre de La Rosa, acaba de publicar una nueva novela titulada El cementerio de Praga. Se sitúa la novela como al final del siglo XIX. Hay muchos personajes históricamente conocidos: Sigmund Freud, Dreyfus, el oficial francés, y hasta Garibaldi, y un personaje ficticio, Simone Simonini, un capitán turinés, antisemita, y básicamente la novela gira alrededor de los protocolos de los sabios de Sion. Uh-huh. Entonces, como te podrás imaginar, se creó cierta polémica alrededor de este libro. Algunos dicen que, aunque está hablando de un hecho de un documento que fue falsificado para que se piense que fue escrito por judíos queriendo dominar el mundo, dice que de todos modos lo hace de una forma que puede, digamos, contaminar al lector por estas ideas antisemitas que se trata en la novela. La verdad es que es interesante porque Umberto Eco es una persona, es un autor inmenso, ¿no? Entonces, sí. No creo que se equivoque muchos comentarios de críticos literarios. Uno dice que lo que Eco quiere hacer es demostrar lo falso a base de reconstruir esta falsedad. El mismo Eco respondió en una entrevista a todos estos comentarios diciendo: quien escribe un manual de química puede también ser acusado si alguien lo utiliza para envenenar a su abuela. Sí, no, supongo que su interés, desde luego, no era crear malestar antisemita, sino probablemente... No, pero también entiendo por qué puede surgir algo de... Sería interesante ahondar un poquito más sobre esta polémica. Lo haremos. Ana, muchísimas gracias. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana aquí con más noticias en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se está esperando a tener por escrito lo que pide Obama y lo que ofrece. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de un nuevo refugio para nazis. No es que sea nuevo, es que se ha descubierto recientemente que lo fue en su tiempo, aunque la verdad es que como descubrimiento parece bastante pobre. Ya verán a qué país nos referimos. Y les hablaremos después de Jacques Strumsa, a quien recordaremos, falleció recientemente, así como a Edmond Amran el Malek, también fallecido recientemente. Todo esto será en nuestra primera y única parte del informativo, ya que Ana hoy ha decidido abandonarnos solo por hoy. Mañana vuelve y está trabajando en otros eventos, pero estamos con Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, muy contento. Bueno, vayamos a ver qué es lo que quiere el primer ministro. Dábamos la noticia ayer y hoy la ampliamos. El primer ministro Benjamin Netanyahu llevará a votación una nueva moratoria de la construcción en Cisjordania cuando la administración Obama le traslade por escrito las contrapartidas que conllevaría. La propuesta de moratoria, delineada el domingo pasado, por Netanyahu en el Consejo de Ministros, obtendría el apoyo de una apretada mayoría que depende de la abstención de los representantes del partido ultraortodoxo sefardí Shas, que insisten en que harán lo que decida su líder espiritual, el rabino Obadia Yosef. Se especulaba con que la iniciativa fuese llevada al gabinete político y de seguridad hoy mismo, pero ha quedado en el aire por las reticencias de varios ministros del partido de Netanyahu, el Likud, sobre la voluntad de Washington de cumplir los compromisos y el anuncio del Shas de que el rabino Obadia solo tomará una decisión final cuando lea el texto del acuerdo. Es que la propuesta escrita exacta no está, con lo cual, sobre qué se debate exactamente, sobre ideas, sobre propuestas, sobre algo que se cree que se va a decir, así que nada, se está esperando. De hecho, uno de los asesores de Netanyahu, Nir Hefetz, explicaba que lleva tiempo poner por escrito los entendimientos alcanzados entre la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, y el primer ministro Netanyahu durante la reciente visita a Estados Unidos, así que habrá que esperar. Como saben, con todo lo que está sucediendo con respecto al proceso de paz, hay que esperar. Bueno, pues esta no es una gran novedad, se sigue esperando. Y de lo que les vamos a hablar ahora tampoco, creo yo, personalmente, tampoco creo que sea una gran novedad,
pero como tal lo ha publicado el New York Times. Así es, Masa. El New York Times publicó este domingo un supuesto informe secreto sobre la persecución de exnazis por parte de las autoridades estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial, que afirma que los servicios norteamericanos de inteligencia crearon un refugio para los nazis y sus colaboradores. El periódico neoyorquino afirma que el informe de 600 páginas, del que obtuvo una copia, evoca decenas de conflictos con otros países sobre el destino de los criminales de guerra detenidos en Estados Unidos y en el extranjero. El documento sugiere que en 1954 funcionarios de la CIA ayudaron a Otto von Bolschwing, un socio del criminal nazi Adolf Eichmann. Sí, no, decía que tampoco es que sea una gran sorpresa. Se sabía que los Estados Unidos aprovecharon científicos nazis, se los llevaron para sus propios laboratorios para que trabajaran para ellos. Pero bueno, parece ser que este es el gran descubrimiento. En cualquier caso, este von Bolschwing es de quienes ayudaron a desarrollar los primeros planes para, leo textualmente, liberar a Alemania de los judíos, y posteriormente se fue a trabajar a la CIA en los Estados Unidos. Los funcionarios de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos habrían debatido extensamente, según los memorandos que podía mostrar el New York Times, sobre qué hacer en caso de que von Bolschwing fuera interrogado sobre su pasado, y concluían que lo que tenía que hacer este hombre era negar cualquier vinculación con los nazis o bien justificarse a sí mismo evocando las circunstancias atenuantes. Así lo publicaba el New York Times este domingo, que además destacaba que cómo se descubrieron los vínculos con el nazismo, y entonces el Departamento de Justicia buscó la forma de expulsar a von Bolschwing, pero él murió en el mismo año, en el 81, que fue cuando se descubrieron sus vinculaciones. Él contaba con 72 años, con lo cual no pudieron expulsarlo. Se ve que en este sentido el Departamento de Justicia mantuvo una lucha con el servicio de inteligencia. Son 20 los casos que se evocan en este informe. También hablan del caso de Arthur Rudolph, un científico nazi que dirigía una fábrica de armas en Mittelberg, en Alemania, y fue recibido en Estados Unidos en el 45 por su experiencia en la fabricación de cohetes como parte de una operación llamada Operación Paperclip, un programa de Estados Unidos para reclutar a científicos que se encontraban trabajando en la Alemania nazi. Pues de esto es lo que le estábamos hablando antes, y Rudolph habría sido finalmente aceptado por la NASA, reconocido además como el padre del cohete estadounidense Saturno V. Parece ser, según el New York Times, que este informe, pues el Departamento de Justicia intentó que no se publicara, y que lleva desde el 2006 intentando evitarlo, pero finalmente ha sido enviado a la prensa y a varias organizaciones para evitar este proceso judicial. Ha salido a la luz, pero insisto que como noticia pues es probablemente nombres propios y tenga mucha importancia desde un punto de vista de estudiosos y científicos y de datos concretos, pero es como si se descubriera que en Argentina de repente fueron a parar nazis, o a Chile. Es decir, no, parece que esta es una, como dirían los argentinos, chocolate por la noticia. Y seguimos, ahora vamos a dar un adiós a una figura importante, precisamente en la lucha y en el recuerdo, en la pelea por guardar en la memoria lo que fue el horror. Hablamos de Jacques Strumsa, conocido como el violinista de Auschwitz, que murió en Jerusalén a los 97 años. Hasta muy poco antes de fallecer, y pese a su sordera y a sus achaques, acudía siempre que se le convocaba para dar testimonio del horror nazi. Había nacido el 4 de enero de 1913 en Salónica, Grecia, y era habitual escucharle hablar en ladino. Pues él fue deportado a los 30 años a Auschwitz-Birkenau, en Polonia. Contaba cómo el viaje había durado 11 o 12 días. En Birkenau llegó el 8 de mayo del 43 en el transporte, el número 16, que había salido de Salónica, donde viajaban 2.500 personas, de las cuales 1.685 fueron llevados inmediatamente a las cámaras de gas, entre ellos la mujer, joven esposa de Strumsa, embarazada de 8 meses, los padres de Strumsa y los padres de su esposa. Así perecieron millones de personas, y nosotros queríamos aquí en Radio Sefarad tener un recuerdo para esta importante figura, y desde luego en principio mañana probablemente puedan escuchar un programa dedicado especialmente a Jacques Strumsa, organizado por el Centro de Estudios Judeocristianos. Ya les digo que probablemente mañana puedan contar con el homenaje a Jacques Strumsa. Y vamos a despedir a otra persona que también fallecía en estos días, en este caso un intelectual.
Así es más a un intelectual marroquí, Edmond Amram El Maleh, escritor que celebró en su obra la convivencia de las culturas árabe, judía y berebere en la tradición de su país, falleció en el Hospital Militar de Rabat a la edad de 93 años. Nacido en 1917 en una familia judía de Safi, en el suroeste del país, El Maleh fue uno de los escritores más conocidos de Marruecos y un ferviente militante de diversas causas hasta sus últimos días. Aunque no publicó su primer libro hasta los 63 años, su obra íntegramente escrita en francés le valió en 1996 el Gran Premio de Marruecos. Lo destacaban ayer muchas figuras intelectuales, entre otras, por ejemplo, Juan Goytisolo, un escritor español afincado en Marrakech, y uno leía su biografía y se daba cuenta pues que no estaba exenta de cierta polémica política. Por otra parte, había sido, por ejemplo, responsable del clandestino Partido Comunista Marroquí. En el 65, cuando llegó Hassan II, él abandonó la actividad política, se exilió a Francia, donde se dedicó a ser profesor de filosofía y periodista. Defendía, como decíamos, muchas causas, y él será enterrado en principio en Essaouira, que era la ciudad donde él vivía, pero en principio hoy está previsto un homenaje en el cementerio judío de Rabat. Y antes de despedirnos, brevemente quería comentarles, aunque no hay sección cultural, decirles que para quien pueda estar interesado, el profesor George Chaya, escritor y profesor, analista político, experto en Oriente Medio e Iberoamérica, en relaciones internacionales, dará una charla el 18 de noviembre a las 7 en la Sauma Jaume Magre, en Lleida, y bajo el título de Análisis de la situación en Oriente Medio, la deslegitimación de Israel, organizado entre otros por Yad Ve'am. Yad Beyad, Caminando Juntos. Y esto está en la calle Bisbe Torres. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Señoras, señores, muchísimas gracias. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se retiran los israelíes de Rayar, pero nunca llueve a gusto de todos, se lo contamos. También les hablamos de un misterioso vuelo supuesto de 6 aviones desconocidos sobre territorio iraní. Además, les vamos a hablar de ESRI, un motor de búsqueda consagrado a la Shoah, muy interesante iniciativa que parte de Bruselas. Y luego les hablaremos de la protesta de 89.000 ciudadanos polacos que protestan por el uso del término, cito textualmente, campos de concentración polacos. Luego les explicamos qué es lo que les molesta. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos, como es costumbre, junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, decía que se van de Rayar los israelíes. ¿Qué ha supuesto esto, Jordi? ¿Cómo es la noticia? Pues como dices, Masha, el gobierno israelí aprobó el miércoles la retirada de sus tropas de la parte norte del pueblo dividido sirio-libanés Rayar para entregar el control a la fuerza interina de la ONU en el Líbano, la llamada FINUL, que se supo hace poco en fuente oficial. Sin embargo, no se precisó fecha alguna para la retirada. Después de la retirada israelí del sur del Líbano en 2000, la línea azul trazada por la ONU colocó 1/3 del poblado en el Líbano y los otros 2/3 en el Golán. La cuestión es que lo llamativo es que esto es una aplicación, según explicaba un comunicado del gabinete del primer ministro Netanyahu, donde Israel aplica los compromisos adoptados en la resolución 1701 del Congreso de Seguridad de la ONU, pero quienes no están contentos son los habitantes de Rayar, porque ellos son musulmanes alawitas, originariamente sirios, y pidieron la nacionalidad israelí en su momento y se la dieron, y además conservan la nacionalidad siria también. Ellos lo que ya han explicado en varias ocasiones es que no quieren que el poblado se divida, entonces no quiere que se vayan los israelíes. Israel había reocupado esa parte norte de la ciudad, donde viven 1.500 personas, después de la Segunda Guerra del Líbano, la guerra contra Hezbollah, y levantaron una cerca provisoria para impedir la infiltración de terroristas de Hezbollah. Y el caso es que decenas de habitantes de la aldea se manifestaron ayer contra la decisión de Israel de retirarse de su parte libanesa. Así que, como ven, por eso les decía, nunca llueve a gusto de todos. Y seguimos, les hablamos ahora de lo que sucedió, lo que dijo Irán que había sucedido.
Un alto responsable militar citado el miércoles por la agencia Fars indicó que las Fuerzas Armadas iraníes interceptaron 6 aviones desconocidos que ingresaron al espacio aéreo iraní cuando se desarrollaban ejercicios de defensa antiaérea. Según la misma fuente, los sistemas de artillería fueron puestos en alerta, los objetivos fueron identificados y perseguidos y las advertencias necesarias fueron hechas. El martes, Irán inició nuevas maniobras militares para probar su sistema de defensa aérea durante 5 días. Pues sí, son maniobras que ponen a prueba las capacidades defensivas, se decían, de misiles de corto, mediano y largo alcance, una nueva versión del sistema de defensa aérea, también lo explicaron de las mismas fuentes. Y es curioso porque ya saben que siempre está ese miedo de qué es lo que va a pasar con Irán. Es curioso este sobrevuelo de aviones. El caso es que también la semana pasada habían explicado un responsable militar iraní que dentro de poco Irán va a poder ensayar con un misil S-300 fabricados por ellos mismos. Eso es interesante porque, como recordarán, Rusia se había comprometido a venderles, no recuerdo qué cantidad de misiles S-300, cosa que a último momento decidió que no haría, pues por el embargo que pesa sobre Irán, sobre las medidas de protección por la cuestión del desarrollo de energía nuclear. Pero bueno, pues esto es otra manera más de demostrar al mundo que no necesitan a nadie. Y seguimos. Ahora entramos a hablar de este motor de búsqueda, Jordi. Eso es, más, a un nuevo motor de búsqueda consagrado a la Shoah y financiado por la Unión Europea fue lanzado el miércoles en Bruselas para permitir preservar la memoria de esta tragedia en momentos en que desaparecen los últimos supervivientes de los campos de exterminio nazis. Bautizado ERI, que viene a traducirse al castellano como Infraestructura para la Investigación del Holocausto Europeo, este sitio alcanzará su máxima eficacia operacional en 2014. El objetivo es agrupar las bases de datos de una veintena de instituciones, museos o bibliotecas dispersas en 12 países europeos y en Israel, entre ellas el Memorial de la Shoah en Francia y Yad Vashem en Israel. Esto va a permitir a los investigadores, a los profesores, a los estudiantes tener acceso en línea a unas fuentes únicas de documentos sobre la Shoah, y además también va a cumplir otra labor, ya que en ese sitio web también se va a permitir a las familias encontrar huellas de parientes que fueron asesinados en los campos de exterminio nazi, o incluso al público, pues buscar información sobre esa época. La verdad es que parece una iniciativa que es sorprendente que todavía no se hubiera iniciado, pero ya se está iniciando y es realmente, pues eso nos parece muy interesante. Y seguimos, ya que hablamos de campos de exterminio. Jordi, cuéntanos los polacos qué han dicho. Pues más de 89.000 ciudadanos de Polonia han firmado una carta dirigida a los medios de comunicación estadounidenses en la que protestan por el uso del término campos de concentración polacos. En la carta se recuerda que fueron los nazis quienes durante la Segunda Guerra Mundial crearon en territorio de Polonia campos de exterminio como el de Auschwitz o Treblinka. El documento cuenta con el apoyo de polacos anónimos, pero también de personalidades como el histórico líder anticomunista Lech Walesa. Fíjense que cuando yo leí esta noticia, vi el titular que decía que más de 89.000 ciudadanos de Polonia protestan por el uso del término campos de concentración polacos. Yo dije, claro, son campos de exterminio los de Polonia. Entonces, pero no se quejaban por la utilización de concentración, sino por la utilización de polacos. Quieren verse desligados de esas acusaciones. Esto pasa también con algunas ciudades como Auschwitz, que no quieren que se hable más de Auschwitz, sino que se recuerde y que se mencionen los nombres originales que tenían estas ciudades, nombres polacos. En Polonia explicaban que con esta definición se obvia que fueron las autoridades nazis quienes pusieron en marcha las instalaciones durante la ocupación de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Se le quita importancia al hecho de que el país centroeuropeo dicen que fue el que más sufrió las atrocidades del nazismo. El diario estadounidense The Wall Street Journal es uno de los objetivos de esta carta de protesta porque el mes de mayo publicó 2 artículos en los que aplicaba esa definición a los campos de concentración. Dicen aquí como el de Auschwitz o Treblinka. Pues aquí es donde yo creo que hay que corregir. Auschwitz y Treblinka eran de exterminio, no eran de concentración. Había campos de concentración que estaban en Alemania. Pero bueno,
dicen que decir los campos de concentración polacos supone alimentar los argumentos de los revisionistas que niegan la Shoah y que manchan la memoria de los 6 millones de judíos que fueron asesinados por la Alemania nazi. Bueno, campos de exterminio en Polonia, entonces a lo mejor habrá que decir campos de exterminio creados por los nazis pero en territorio polaco. En fin, esto es el debate. Jordi, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros seguimos, no se vayan porque viene ahora Ana para hablarnos de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Masha? Muy bien, esperando tus noticias, tu parte del informativo, que siempre es más amena. Aquí llegan las noticias. Ya habíamos hablado aquí en el ciclo Pieza del Mes que organiza el Museo Sefardí de Toledo. Y esta vez con una especial atención a las personas ciegas, porque lo que organizan es un recorrido táctil por el museo. Uh-huh. Santiago González, que es coordinador de programas de accesibilidad del Museo Reina Sofía, va a dar 4 recorridos de estos. Los días empieza el 21 de noviembre, después 28 de noviembre y 12 y 19 de diciembre, donde se va a permitir descubrir el museo a partir de, bueno, desde tocando sus muros, las armaduras, o sea, conocer todas las texturas uh-huh. que tiene el Museo Sefardí. Qué interesante. Sí. Qué iniciativa tan original, sí. tan... No, últimamente el Museo Sefardí creo que tiene un nuevo impulso, están uh-huh. haciendo muchísimas cosas. Bueno, tú has hablado con el director en numerosas ocasiones. Y también con la encargada de comunicación, que es nueva y muy entusiasmada, y están haciendo muchísimos proyectos. Que recuerdo que dijo un día que los podíamos molestar cada vez que quisiéramos. Exactamente, lo haremos, lo molestaremos. Bien, y sigo a una obra de arte, una pintura que se llama Alegoría de la Tierra y el Agua. Es del artista flamenco Jan Bruegel, el joven, porque había 2 Jan Bruegel en el Renacimiento. Esta obra pertenecía a Max Stern, que tenía una galería en Düsseldorf. Los nazis le quitaron todas las obras, más o menos 50, que después ellos fueron vendiendo, y esta obra fue ahora recuperada. Estaba en Holanda y Holanda se lo devolvió, digamos, a la Universidad de Concordia de Montreal, que es la heredera de Max Stern, porque él logró huir de Alemania y llegó a Canadá. Uh-huh. Bien. Y termino con otra noticia relacionada con museos, que se acaba de inaugurar el Museo Judío de Filadelfia. Después de muchos años de buenos sueños e intentos, por fin, hace pocos días, se abrió este museo en Filadelfia, que pretende contar por primera vez la historia completa de los judíos de América del Norte. Algo ambicioso. Desde luego. Estuvieron presentes en la inauguración Joe Biden, por nombrar un ejemplo, Bette Midler y Jerry Seinfeld. Pequeños personajes que nadie conoce. Cuyos nombres nos suenan ligeramente. Ana, gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como todos los viernes les decimos, no vamos a hablar de Israel. Ya saben que para las noticias que vienen de Oriente Medio lo que tienen que hacer es escuchar el programa Desde Israel, donde nuestro corresponsal, Salem Ergi, nos cuenta qué es lo que está sucediendo en la zona. ¿De qué les hablamos nosotros los viernes? Bueno, pues son días que solemos aprovechar para hacer un repaso a cómo están las comunidades judías a través del mundo. Eso lamentablemente muchas veces nos lleva a hablar de antisemitismo. En esta ocasión no va a ser diferente.
vamos a viajar a Canadá, aunque vamos a hablar de una iniciativa contra el antisemitismo en Canadá y a la vez de un programa donde se hicieron comentarios tanto antisemitas como racistas. También viajaremos a Alemania hoy y viajaremos a Bélgica. Todo esto en la primera parte del informativo, que aprovecho para decir, ya que estamos tratando temas de antisemitismo, para recordarles que la semana que viene, el 24 y el 25, la Federación de Comunidades Judías de España organiza el tercer seminario internacional sobre antisemitismo. Ahí es un momento especial donde vamos a analizar precisamente qué es lo que está sucediendo, probablemente más centrado en España, ya que aquí lo organizamos, pero el seminario es internacional y son muchos los temas de los que se van a poder hablar ahí. Además hay unas iniciativas que son los talleres prácticos, pero esto se lo vamos a ir contando poco a poco y simplemente recordarlo, 24 y 25, la Federación de Comunidades Judías de España, el tercer seminario de la lucha contra el antisemitismo, tercer seminario sobre el antisemitismo. Y como decía, Jordi, bienvenido. Vamos a hablar de antisemitismo contigo, pero con Ana después vamos a hablar de cultura. Así que empezamos por lo más desagradable. Antisemitismo, primera parte del informativo. Jordi, ¿dónde vamos primero? A Canadá. Primero a Canadá, Masha. Una declaración internacional que define su objetivo como el de aniquilar uno de los odios más antiguos del mundo concluyó que se están llevando a cabo ingentes esfuerzos en Canadá y en todo el mundo por la necesidad de combatir el cada vez más creciente antisemitismo. La declaración, llamada el Protocolo de Ottawa, fue publicada después de un congreso celebrado en la capital canadiense que duró 2 días con la participación de los parlamentarios y expertos de unos 50 países de todo el mundo. La declaración manifiesta además su preocupación específica por el aumento del antisemitismo y la xenofobia en Internet, un medio de comunicación decisivo para la promoción de la libertad de la defensa de la libertad de expresión, la libertad de información y la participación de la sociedad civil. La verdad es que parece interesante. Son algunos compromisos los que se han asumido en estos protocolos de Ottawa, aunque la verdad es que la utilización de protocolo se refieren a una guía a seguir, pero bueno, suena un poco, es inevitable cuando uno habla de antisemitismos y de protocolos, el relacionarlo con los protocolos de los sabios de Sion, nada que ver en este caso, evidentemente. Son algunos compromisos que han asumido estos parlamentarios, por ejemplo, estimular a los centros universitarios para que combatan el antisemitismo con la misma seriedad, dicen, con la que se enfrentan con otros tipos de crímenes. ¿Qué otro compromiso? Pues, por ejemplo, la creación de un grupo especial internacional de expertos en Internet que incluya parlamentarios y expertos para poder crear elementos de identificación y de rastreo de antisemitismo y también otros crímenes xenófobos en Internet para poder recomendar y asesorar a países y gobiernos sobre cómo enfrentar el problema. Y otro compromiso es, por ejemplo, ocuparse de que la policía cuente con un banco universal e integral de datos respecto a los crímenes xenófobos en especial, que también tienen que incluir, aparte y específicamente, los crímenes antisemitas. Estos son algunos de los objetivos de algo que parece que es importante, cada vez más imprescindible, y el hecho que ocurre en Canadá, de donde nos hemos hecho eco últimamente menos, pero ya digamos que en los últimos tiempos nos hemos hecho eco de un ambiente cada vez más enrarecido hacia los judíos. Y donde vamos ahora es a Alemania, algo que ha sucedido ahí que todavía no está muy claro, pero que suena feo. La policía alemana informó este miércoles de que fueron destrozados los cristales de las ventanas de la casa del líder de la comunidad judía de Alemania. Se desconoce, como decías, Masha, sin embargo, si los daños tuvieron origen en un atentado antisemita. La división que se dedica a investigar crímenes políticos trató de encontrar una razón para el vandálico hecho perpetrado contra la casa de Michael Fuerst en Hannover. Lo que pasa es que el mismo Fuerst dijo que no se sabe, que a lo mejor era una broma de unos niños, que no sabe si él era concretamente el blanco de la agresión. De hecho, una cosa que tampoco se sabía, yo me imagino que ya lo sabrán, pero al cierre de esta edición yo no tenía los datos, no se sabía si las ventanas habían sido baleadas o simplemente apedreadas, que digo yo que hay una diferencia entre unas balas y unas piedras. Se trataba, parece ser, de una pistola de aire comprimido, sería más bien pues baleada en ese caso. Todas las ventanas, también las que estaban encima y debajo del piso donde vive Fuerst, fueron baleadas. Por ello es el hecho de que no se sabe exactamente a ciencia cierta si el motivo era antisemita o no. Y seguimos, en este caso, en la siguiente creo que no cabe la menor duda, y nos vamos a Bélgica.
Así es, Masha. Una pareja judía ortodoxa fue apedreada a la salida de un supermercado en Amberes. 3 individuos que se hallaban a medio metro de ellos empezaron a lanzarles piedras al percatarse de su vestimenta. Por fortuna nadie resultó herido, aunque tras lo sucedido la mujer presentó síntomas de ansiedad. De hecho, sí, es lo de siempre. Eran judíos reconocibles y por ello fue el ataque, que en este caso fue denunciado, y eso es importante porque muchas veces no se denuncia, pero destacaban lo importante de la denuncia. Por cierto, que antes de pasar a la próxima noticia, comento brevemente una foto que ha llegado hasta mí, horrorosa, viene desde Hungría, es un joven que lo vemos de espaldas, hablan de antisemitismo en Budapest, un joven cuya camiseta podemos leer la inscripción, lo vemos en su espalda, dice jamás, jamás Jews to the gas, o sea, jamás, jamás los judíos al gas. Desde Hungría esta camiseta, no sabemos si este hombre fue detenido o qué. Y seguimos, nos vamos ahora a Canadá otra vez, volvemos a Canadá, hemos empezado con Canadá y volvemos a terminar, ahora terminamos con Canadá porque no se sabe qué va a pasar con un reality show. Sí, en este caso no hablamos de Internet, pero hablamos de televisión. La inclusión de observaciones antisemitas y racistas en el preestreno de un nuevo programa de reality en Toronto despertó algunos interrogantes respecto al futuro del programa antes aún de que las cámaras empezasen a filmar. El programa Lake Shore asegura a sus espectadores una buena porción de entretenimiento, suspenso y drama, siguiendo a 8 habitantes de la ciudad de Toronto, borrachos e inestables, todos alrededor de los 20 años de edad y que viven en la misma casa y cuyas vidas giran en torno a clubs y bares de la ciudad, en tanto que ellos investigan su sexualidad. En una promoción de 8 minutos para el programa que fue visto por más de 1 millón de personas, muestra a cada uno de los 8 personajes etiquetados según sus antecedentes étnicos. Y lo que llamó la atención fue que uno de los personajes, una mujer conocida como la turca, o sea que es el personaje turco, dice que no es racista porque ella odia a todos en la misma medida y especialmente al pueblo judío. Lo dice esta mujer que se llama Sibel Atluk, que tiene 23 años de edad. Yo he tenido la oportunidad de ver todo esta promo, este video que mostraron y francamente no es que destaquen especialmente los comentarios antisemitas porque todo es tal, discúlpenme, porquería lo que se ve en esa promo. De hecho, los propios organizadores evidentemente se nota que lo que están intentando es crear conflicto entre esas etnias y diferencia, bueno, etnias, tampoco es correcto hablar de etnias, pero bueno, conflictos entre ellos, entre esos habitantes que evidentemente es lo que vende. Lo que pasa es que parece ser que se han ido un poquito de la mano y no se sabe qué va a pasar. Parece ser que intentaban emular un reality show norteamericano, pero en el norteamericano el ambiente, tengo entendido, no lo sé, les digo lo que me llegaba, era más amable. Y dejamos aquí, Jordi, si te parece, esta semana informativa. Shabbat Shalom, Masha. Shabbat Shalom, muchas gracias. Nosotros seguimos, nos vamos ahora con Ana, que nos va a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando saber cómo terminamos la semana en cultura. Bien, empezamos en Vigo, donde este fin de semana comienza un curso de música judía del intérprete y compositor estadounidense, ¿dónde está su nombre? Perdón, Stephen Greenman, ahí está. Él es un maestro del violín klezmer muy, muy reconocido. Nos estábamos preguntando aquí cómo llegó a Vigo, porque muchas veces estas cosas son, pues ya sabes, porque tiene un sobrino ahí o una curiosidad así, pero bueno, tienen ahí por ahí suerte de tener este maestro del violín en un curso que empieza este sábado, dedicado exclusivamente a la música judía. Qué bonito. Que sí que es una suerte, como dices. Sí. ¿Y qué más? Y me quedo en el mundo klezmer, pero me voy a París para contarles que comienza la próxima semana el 9º Festival de Jazz en Klezmer. Una mezcla de estos dos géneros de 21 de noviembre hasta el 13 de diciembre, con muchos nombres muy, muy conocidos en este ámbito para nuestros oyentes parisinos. Uh-huh. Y una escapadita a París puede ser. No está mal, no está mal. Es una buena Es de recomendar. Sí, ¿y qué más?
Y termino con el estreno de una obra de teatro la próxima semana aquí en Madrid, en el Centro Dramático Nacional. Se trata de Celebración, de Harold Pinter. Se estrena el día 26 de noviembre. Esta obra fue dirigida por Carlos Fernández de Castro. Es una obra que Pinter escribió en el año 99, o sea, bastante reciente, y el tema es así, bueno, un poco celebración con un sentido irónico, ¿no? De qué es lo que realmente pasa así en las fiestas, en las supuestas reuniones así de intelectuales y todo eso. También suena muy atractivo. Sí. Pues muchísimas gracias, Ana. Shabbat Shalom. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana.